Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Soy Alberto. Continuamos con la segunda parte del episodio sobre astronomía visual y mi recomendación sobre un primer telescopio. Ahora, cuando usamos un telescopio, evidentemente que tenemos muchos aumentos, por lo que ubicarnos con el telescopio directamente es muy complicado, debido a que al tener tantos aumentos tenemos un ángulo de visión muy limitado. Así que para encontrar objetos no usamos el telescopio, usamos un mini telescopio que instalamos sobre el telescopio principal, que se conoce como finder o buscador. Con este finder, que no tiene tantos aumentos como tu telescopio, al tener un ángulo de visión mucho más grande, es mucho más fácil ubicarte directamente en el finder, y una vez que ya centraste lo que quieres ver en el finder, te vas a tu telescopio y ahí ya tienes una observación con más aumentos. Pero vaya, los objetos los encuentras con el finder. Ahora, hay dos tipos de finders en el mercado primordialmente. Los finders de punto rojo, que pues literal tienen un punto rojo, una lucecita roja, no tienen aumentos. Así que la forma en la que funcionan es que pues tú diriges ese punto rojo, digamos, al sector del cielo que quieres ver. Sin embargo, para mi gusto, estos finders de punto rojo, la verdad es que como no tienen aumentos, son muy poco precisos. A mí no me gustan nada. Sin embargo, este telescopio, el SkyMax 102, te incluye un finder de punto rojo. Está bien si lo quieres usar. Yo francamente te recomiendo que lo cambies. Y el que te voy a recomendar es el otro tipo de finders, los que tienen aumentos. Yo en concreto utilizo uno de 9 aumentos, 9 por 50, el cual tiene aumentos pero no tantos, así que te permite ubicarte de forma mucho más precisa con tu telescopio. Adicionalmente, este finder que te voy a recomendar tiene, digamos, el punto de observación está a 90 grados del finder, no ves, digamos, hacia atrás del finder, lo que puede ser un poco incómodo. Así que como te digo, tiene pues una especie de diagonal de 90 grados, lo cual lo hace mucho más cómodo. Ahora pasemos ya a los accesorios de observación del telescopio. Este telescopio, el SkyMax 102, viene con una diagonal y un par de oculares. ¿Qué es una diagonal? Las diagonales sirven básicamente para tener una posición de observación mucho más cómoda en los telescopios. En la mayoría de telescopios, la salida, es decir, por donde observas o a donde pones los accesorios de observación como diagonales y oculares, están en la parte trasera de los telescopios. Sin embargo, si pusieras el ocular directamente sobre la parte trasera o en la parte trasera del telescopio, tendrías una posición de observación muy incómoda, porque cuando observamos al cielo, en muchas ocasiones el telescopio queda en posición pues casi vertical, por lo que para ver por el ocular tendrías que retorcerte. Por esta razón se usan diagonales, y hay dos tipos de diagonales, de 90 y de 45 grados. Las diagonales de 90 grados son de uso astronómico, puesto que tienen un diseño como en L, que hacen que aunque el telescopio esté pues prácticamente vertical, al tener 90 grados tú vas a tener una posición de observación mucho más cómoda. En cambio, las diagonales de 45 grados no son en L, sino más bien en 45 grados, y estas son más recomendadas para cuando vas a usar tu telescopio para observación diurna. Por ejemplo, hay gente que los usa para ver aves o cosas así. En ese caso, estas diagonales de 45 grados son más convenientes. Pero ya te digo, para usos astronómicos visuales se recomiendan las de 90 grados. Este telescopio, como te digo, viene con una diagonal de 90 grados. Cabe señalar, sin embargo, que en el mundo de los telescopios para visual hay dos medidas estándar de diagonales y oculares: pulgada y cuarto y 2 pulgadas.
Este telescopio, por sus dimensiones, tiene salida de pulgada y cuarto, así que los accesorios para visual como diagonales, oculares y filtros van a ser de pulgada y cuarto, los cuales tienen la gran ventaja de que son más económicos que sus versiones en 2 pulgadas. Sobre esto de las diagonales, solo toma en cuenta, por cierto, que no todos los telescopios soportan diagonales, en concreto los Dobson ni los Newton soportan diagonales, los demás sí. Ahora, en cuanto a los oculares, la combinación de distancia focal de tu telescopio y la distancia focal de los oculares es lo que va a determinar los aumentos específicos del telescopio con esa combinación de oculares. Y la forma de calcularlo es dividir la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular que estés usando. Por ejemplo, si tu telescopio tiene una distancia focal de 1000 milímetros y utilizas un telescopio de 10 milímetros, esa combinación te va a dar 100 aumentos. 1000 entre 10, 100. Si utilizas un ocular de 20 milímetros, pues te va a dar 50 aumentos y así. Sin embargo, es importante saber que los aumentos máximos que un telescopio te puede dar está determinado por la apertura del telescopio en milímetros. Por ejemplo, en este caso del SkyMax 102 tiene 102 milímetros de apertura. Generalmente los aumentos máximos son de entre 2 a 2.5 veces la apertura de tu telescopio. Y en concreto si sea 2 o más tirándole a 2.5, depende mucho del diseño óptico del telescopio. Típicamente los reflectores son más de A2, los catadióptricos te pueden dar más 2.5, los refractores depende de si son dobletes o acromáticos, en fin. Pero bueno, en el caso de este Maksutov Cassegrain te puede dar más o menos por ahí entre 200 a 250 aumentos. Pero ya te digo, en un telescopio los aumentos los varías cambiando de oculares. Por tanto, para hacer observación, para hacer visual, generalmente tenemos varios oculares. Alguno que nos dé muchos aumentos para ver objetos muy chiquitos como planetas y algunos con un campo más amplio de no tantos aumentos que nos permitan ver objetos más grandes como cúmulos de estrellas o algunas nebulosas, etc. Ahora, ¿cuántos oculares necesites? Pues depende mucho de tus preferencias. Yo en lo personal tengo 3. Uno de 40, uno de 20 y uno de 10 milímetros que uso con precisamente este telescopio. Sin embargo, en este caso, en este modelo en concreto de Skywatcher, el SkyMax 102, Skywatcher ya te incluye 2 oculares, uno de 10 milímetros y otro de 25, los cuales están muy bien para empezar. Sin embargo, te voy a recomendar que adicionalmente adquieras uno de 40 milímetros, que te voy a dejar también en la descripción del episodio, ya que con este de 40 milímetros te va a ser posible ver los objetos más grandes, debido a que como este pequeño Maksutov tiene 1300 de distancia focal, es necesario parearlo con un ocular de más milímetros para tener con esa combinación un campo de visión, como te digo, más extendido. Ahora también resulta útil que adquieras un lente multiplicador de focal. Estos lentes son conocidos como lentes de Barlow y lo que hacen es multiplicar la distancia focal, es decir, los aumentos de tu telescopio con alguna combinación específica de oculares que estés usando. Estos lentes de Barlow tienen factores de multiplicación como 2x, 2.5, 3x. Yo en lo personal tengo una de 2x y con eso me basta y sobra para acercarme aún más, por ejemplo, a los planetas. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues como te digo, tienes tu telescopio de 1000 de distancia focal y tu ocular de 10 milímetros que te daría 100 aumentos. Le pones una lente de Barlow de 2x y automáticamente ya tendrías 200 aumentos. Esta lente de Barlow, es decir, cómo funciona es que tú colocas tu diagonal en tu telescopio, a la diagonal le pones la lente de Barlow y sobre la lente de Barlow el ocular que vayas a usar. Esta lente de Barlow también tiene que ser de pulgada y cuarto porque esa es la salida de la diagonal y los accesorios que soporta el telescopio. Y finalmente te voy a recomendar que adquieras un filtro de densidad neutra para ver la luna. A mí francamente la luna, sobre todo cuando ya está muy cercano a ser luna llena, me deslumbra bastante con este telescopio.
así que te recomiendo que adquieras un filtro densidad neutra que lo que hace es simplemente restarle luminosidad, sin agregarle ningún tipo de tinte o color a la luna. Es un filtro muy similar a los que usamos en fotografía, igual de pulgada y cuarto. Hay algunos kits, sobre todo de oculares, que te incluyen un filtro lunar. Sin embargo, estos suelen ser verdes, le dan un tinte verdoso a la luna. Para empezar está bien, pero bueno, yo te recomiendo uno de densidad neutra. Y bueno, pues este es el setup que yo utilizo para viajar, para Star Paris primordialmente, cuando no quiero estar cargando mi equipo más intenso. Y la verdad es que es una auténtica maravilla, me gusta mucho la calidad óptica, me gusta mucho su transportabilidad, tiene un precio razonable para las características que tiene, así que me parece un excelente setup en cuanto a calidad, características, precio, como un primer telescopio sin sacrificar calidad, que te puede durar mucho tiempo, que va a disfrutar toda tu familia, en fin, por estas razones te lo recomiendo mucho. Sin embargo, si quieres aún más facilidad y estás dispuesto o dispuesta a gastar un poco más, pero quieres un telescopio que esté computarizado, que lo puedas manejar con tu iPhone, con tu iPad, con tu Android, y que simplemente le digas, pues quiero ver tal cosa, y la montura automáticamente dirija tu telescopio hacia ese lugar, es decir, que ni siquiera tengas que conocer el cielo para iniciarte en este mundo de la astronomía, pues te recomiendo un setup, un kit que vende Skywatcher. Aquí sí, francamente, no sé si otras marcas lo comercialicen algo similar, pero en concreto es el kit conocido como SkyMax 102 AZ GTI, que te incluye ya el tripié de la Star Adventurer, la montura, que es una conocida como AZ GTI precisamente, que es una montura altazimutal Go-To computarizada, que la puedes conectar a la corriente o incluso funciona con pilas y donde no tengas que tener corriente eléctrica, pues. Te incluye desde luego el telescopio y los accesorios que te comenté. Evidentemente que tiene un costo más elevado. En Amazon me parece haberla visto por alrededor de $700, una cosa así. Y en caso de que decidas irte por esta opción, también te recomiendo que cambies el Finder por el Finder óptico que te recomendé, que adquieras un ocular de 40 milímetros, una lente de Barlow 2X y el filtro lunar de pulgada y cuarto. Te recuerdo que todos estos accesorios y equipos de los que te estoy hablando, te voy a dejar links en la descripción del episodio para pronta referencia. Ahora, ¿qué podemos esperar de este telescopio? ¿Qué podemos hacer con él? Pues bueno, debido a sus características, este telescopio resulta ideal para hacer visual planetaria. Cuando digo planetaria, recordemos que me refiero a cosas que están dentro del sistema solar, como por ejemplo los planetas, la luna y el sol. El sol con filtro. Jamás se te ocurra ver directamente al sol, mucho menos con un telescopio. Pero bueno, y en el caso de espacio profundo, recordemos que cuando digo espacio profundo me refiero a cosas que están fuera del sistema solar, tanto que se encuentren dentro de nuestra galaxia como nebulosas, cúmulos estelares u otras galaxias. Pero de igual forma también, debido a la enorme distancia focal que tiene, 1300 milímetros, resulta ideal para hacer astrofotografía planetaria. Aunque en este caso, si quieres hacer astrofotografía planetaria, ciertamente necesitarías irte por la opción Go-To, que como te comento podría ser por ejemplo la AZ GTI, debido a que esta pues hace un seguimiento automático del movimiento aparente del cielo, que en el caso de las monturas altazimutales Go-To, ese seguimiento resulta suficiente para astrofotografía planetaria, pero no para espacio profundo, por cómo se mueven. Quizá posteriormente te hable más a detalle sobre este tema, pero bueno, para astrofotografía planetaria te basta y sobra. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Evidentemente que al estar hablando de un telescopio de apertura pequeña, tiene sus limitaciones. Ahora, ¿cuáles son estas? Pues bien,
En el caso de visual planetaria, desde luego que puedes ver los planetas del sistema solar, los cráteres de la Luna, detalles en la Luna, etc. Sin embargo, van a haber un par de cosas, de detalles que no van a estar al alcance de este telescopio. En primera, la gran tormenta de Júpiter. Es decir, Júpiter como tal y sus bandas de nubes sí las vas a distinguir, pero para distinguir la tormenta, la gran tormenta, te va a hacer falta apertura. Y de igual forma en Saturno y sus anillos los vas a ver sin problemas. Sin embargo, cuando decimos anillos, lo hacemos porque son varios anillos y hay divisiones, hay espacio entre ellos. Y la división más grande, la más visible desde la Tierra, se conoce como la división de Cassini. De nuevo, para este telescopio esa división va a estar fuera de su alcance, no la vas a notar debido a que nos hace falta mayor apertura. Fuera de eso no vas a tener ningún problema. Y en el caso de espacio profundo vas a ver perfectamente los objetos más brillantes. Sin embargo, también debido a su apertura pequeña, pero sobre todo a la contaminación lumínica, si quieres ver objetos más tenues, te vas a tener que alejar de la ciudad. Por ejemplo, yo desde la Ciudad de México no alcanzo a ver galaxias, salvo Andrómeda. Me parece por ahí haber visto alguna de la Osa Mayor, pero la más brillante del catálogo Messier. En fin, pero digamos, objetos ya más tenues no los vas a ver, aunque en este caso de nuevo es un tema también de contaminación lumínica, así que para esos casos igual tienes que alejarte de la ciudad. Y hablando de astrofotografía, como ya te decía, debido a que tiene una gran distancia focal, resulta un telescopio muy bueno para hacer astrofotografía planetaria. Sin embargo, no resulta apto para astrofotografía de espacio profundo, galaxias, nebulosas, etc. Esto debido a su relación focal alta. En un telescopio, la relación focal, el número F, se calcula dividiendo la distancia focal entre la apertura. Y en este caso, al ser tanta distancia focal con poca apertura, nos da un número F12. Esto hace que tenga una relación focal muy elevada, es una óptica muy lenta. Para ponerlo en términos claros, si por ejemplo con un telescopio F6, un refractor F6 típico, haces una exposición de la galaxia de Andrómeda de 5 minutos, para lograr la misma foto con este Maksutov-Cassegrain, tendrías que irte a 20 minutos de exposición. Este diseño de telescopios, los Maksutov-Cassegrain, tienen relaciones F muy altas, por lo que no son adecuados para astrofotografía de espacio profundo. Pero ya te digo, fotos a la luna, planetas, etcétera, sin ningún problema. Y finalmente está el tema de la colimación. Cuando hablamos de colimar un telescopio, nos referimos a realinear su óptica. Debido a transportar el telescopio o movimientos muy bruscos, en ciertos diseños su óptica se desalinea y el proceso de colimar se refiere a realinearlos. Cuando el telescopio no está colimado, básicamente vas a notar que no te va a ser posible enfocar, vas a obtener imágenes no nítidas. Así que en esos casos es necesario, como te digo, colimar, realinear su óptica. Hay telescopios, como te digo, que por su propio diseño no es necesario colimar. Por ejemplo, los refractores en general no son colimables, pero típicamente los reflectores y los catadióptricos necesitan este proceso de colimación, el cual en la mayoría de los casos, al menos en este Maksutov-Cassegrain, es un proceso muy sencillo y realmente muy poco frecuente o muy poco necesario. Yo la verdad es que lo colimé cuando lo compré y no lo he vuelto a colimar, no se me ha descolimado y mira que lo traigo para arriba y para abajo con viajes y tal, y la colimación la ha mantenido perfectamente. Este proceso en realidad no es complicado en este diseño Maksutov-Cassegrain de telescopios, simplemente necesitas un par de Allen keys. Te voy a dejar también en la descripción del episodio un link a un PDF que contiene justamente las instrucciones de colimación, que te digo no es algo complejo, es algo que haces en no más de 5 minutos y no es algo para nada común. Ahora, para mí, francamente, los pros de este telescopio le ganan absolutamente a sus contras. Así que bueno, pues ahí lo tienes. Cada vez que me preguntan qué telescopio recomiendo para iniciar en el mundo de la astronomía, estas son las opciones que yo doy.
es la que yo tengo, además es la que utilizo, como te digo, en viajes, campamentos, star parties. Me parece un setup muy conveniente, con una gran calidad visual, una gran calidad óptica, muy transportable, relativamente económico, y en fin, me parece que es una excelente opción, un excelente primer telescopio para iniciarte de muy buena manera en el mundo de la astronomía. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-vchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.